Todos, bienvenidos otro día más a mi canal, soy Lynn y hoy estoy súper contenta de tener a Iverson conmigo. Fue un compi mío de bachillerato y bueno, lo tengo aquí hoy para explicarnos su experiencia estudiando estadística en la Universidad de Barcelona junto con la UPC. Y bueno, también nos explicará un poquito qué quiere hacer más adelante. Y bueno, me comentó que quería hacer el máster de Ciencias Actuariales y creo que es súper interesante que nos comparta un poco la información que ha estado recabando. Y bueno, poco más, haremos lo mismo de siempre. Primera parte, hablar un poco de la trayectoria antes de la universidad. La segunda parte sería hablar de la universidad. La tercera, de la carrera de estadística. Y la última, su experiencia y pues estudios posteriores que quiere hacer. ¿Ok? Entonces, Iverson, preséntate. Hola chicos, soy Iverson Ventura. Como bien dice Lynn, hicimos el bachillerato juntos. Bueno, yo hice la parte científica, no cargaremos a eso, y ella hacía lo social, pero estábamos cerca y hablábamos bastante. Así que, y nada, espero serviros de ayuda. Ahora ya sé que Lynn tiene unas preguntas muy interesantes preparadas, así que no quiero adentrarme, que si no después. Vale, perfecto. Entonces, empezamos con la primera parte y vamos a hablar pues, del bachillerato y de la selectividad. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fueron estos 2 años? Bueno, yo elegí, como acabo de decir, el bachillerato científico, lo elegí porque yo quería ser cirujano plástico, que ya ves que salto de una cosa a otra. Entonces, básicamente fue porque yo nunca me había planteado qué ser ni nada, y en tercero de la ESO así me dijeron, oye, que tienes que elegir algo. Y digo, ah, pues vale. Entonces dije, pues me fui online, busqué, no sé, cosas que pagasen mucho. Y voy y veo piloto de avión. Y dije, o sea, pues mola, pero había que pagar un huevo para eso y no sé qué, y era jodido. Y digo, bueno, pues no. Y después vi cirujano. Y digo, bueno, eso de abrir gente está guay, así que digo, venga, me meto. Cogí el científico. ¿Y qué pasó? Pues que vi que la verdad es que no me iba a gustar la parte de biología. A mí me gustaba la física, me gustaban las mates, química, todo bien, pero la biología, eso de aprenderte las proteínas y todo eso, digo, uy, pues a lo mejor esto no es lo mío. Entonces, nada, no supe qué hacer durante todo bachillerato, pero me gustaba el mundo de las empresas y tal, que lo empecé a descubrir justamente en primero de bachillerato. Y de hecho tuve la tentación de cambiarme del bachillerato científico al social para el segundo. Al final decidí no hacerlo, simplemente porque me gustaba más el científico, en verdad, porque geografía y esas cosas no me gustaban. Así que digo, bueno, me quedo. Y nada, y en segundo descubrí el mundo de las ciencias actuariales gracias a mi tutor, porque veía que se me daban bien las mates y tal, y también me gustaba el mundo de las empresas. Entonces bueno, su mujer trabaja en una aseguradora, estaba todo muy ligado, y nada, a partir de ahí investigué y llegué a donde, y por eso decidí estudiar estadística. Más que normalmente cuando tú estudias ciencias actuariales, fuera de España hablo, esto por si alguien lo ve de Latinoamérica o lo que sea. Me parece muy bien, ¿eh? Eh, lo que hay es un grado, ¿no?, universitario, que se llama Ciencias Actuariales, y después tú ya haces un camino de exámenes y tal, que dura 7, 10 años, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en España no existe tal grado, sino que hay un máster. Por lo tanto, yo lo que dije, vale, pues necesito un grado universitario para acceder al máster. Entonces, ¿cuál es el que me va mejor? En lo que sería el portal del grado, del máster, te da diferentes opciones: ADE, economía, estadística, ingeniería, física y eso. Entonces, yo quería elegir el mejor. Entonces, estaba básicamente entre dos, que eran matemáticas y estadística. Así que encontré un youtuber que era de Sudáfrica, que, bueno, él es actuario, ¿no? Y entonces le envié un mensaje diciendo, oye, tú siempre dices no sé qué, que hay que hacer el grado, pero aquí no existe eso. Entonces, le envié los currículums de las dos carreras, él me hizo un vídeo respondiendo, mirándola a las dos, y me dijo que efectivamente la de estadística era mucho más acorde con lo que yo tenía que hacer. O sea Vale. que, así que por eso me decidí a estadística. En cuanto a mi experiencia con la PAU, pues bueno, como yo había sacado buenas notas en bachillerato, pues básicamente pues, esto viene de que quería ser cirujano plástico y para eso hay que hacer medicina, y dije, ah, bueno, pues hay que sacar buenas notas, así que las saqué. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente me veo pues con buena nota y necesitando esta estadística, que era un 7 lo que se necesitaba. Entonces yo fui muy relajado, la verdad. Así que no, para mí la experiencia de las PAU fue fácil. Vale, perfecto. Y entonces, bueno, no sé si quieres aclarar ahora a principios del vídeo qué es esto de ser un actuario. Lo más sencillo yo creo que es un ejemplo, ¿vale? Al final, un actuario lo que se encarga es de cuantificar el riesgo. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, si tú eres una aseguradora. Imagínate que es de coches, ¿vale? Tú vienes Lean, oye, tengo un Seat León y quiero un seguro, ¿no? Tengo un año de carnet, lo que sea, lo que sea. Entonces ellos te dan un precio, ¿cierto? De tu póliza, te dicen, oye, pues son 600 euros, 1000 euros, lo que sea. Entonces, ¿qué determina el precio de esa póliza? Porque a lo mejor vas tú y te piden 600 y voy yo y me piden 800, ¿vale? Pues esto es lo que determina un actuario. Ellos analizan y dicen, mira, hay millones de casos posibles. Lean puede coger la aseguradora, salir ahora con el coche y pegársela. O puede ser una persona que vaya, no se la pegue nunca. O cuando se la pegue sea una cosa pequeña, ¿no? Vale, pues entonces lo que hace un actuario es analizar todos estos casos y crear un modelo que, en base a tu perfil, digamos, en diferentes cosas, por ejemplo, tu edad, antigüedad de carnet, cuántos kilómetros haces, lo que sea, pues determine cuál
cuáles serían los daños o el riesgo que está incurriendo lo que sería la aseguradora al contratarte. Vale. Entonces, cuanto mejor sea ese modelo, uno, menos probabilidad, o sea, menor riesgo de caer en quiebra tiene esa aseguradora, mejores condiciones puede ofrecer en sus seguros. Porque claro, tú puedes decir, bueno, para minimizar el riesgo, vamos a cobrarle 1 millón de euros a todos. Pero ¿qué sucede? Entonces no eres competitivo en el mercado. Entonces de ahí viene lo interesante. Tienes que conseguir un precio justo, pero a la vez que te mantenga fuera del riesgo. Asignaturas que te sirvieron para la carrera de estadística, que hiciste en bachillerato. Vale, al final la estadística al principio es bastante de mates y cosas así más teóricas, más escritas, ¿no? Entonces lo que más sirvió fue mates, aunque en el tema de, al final como hay cosas como probabilidad, pongamos que es de solucionar problemas, cosas como física y química, no es que entre en el conocimiento de ahí, pero las habilidades que tú adquieres al final, acostumbrarte a resolver problemas, pues te ayudan a eso. Entonces diría que esas 3 son las que te ayudan. En cuanto a asignaturas que hubiesen ayudado para hacerlo mejor, sería, por ejemplo, programación. Aprender a programar en un lenguaje hubiese sido muy bueno. Claro. Vale, perfecto. Entonces ahora ya pasamos a la segunda parte y hablaríamos de la universidad. En este caso, tú has estado en una carrera que es impartida por 2 universidades. Entonces, es UB, la Universidad de Barcelona, y UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, vamos a empezar con pros y contras. ¿Qué has visto? Instalaciones, docencia, plan docente, accesibilidad, oportunidades, ¿cómo lo has visto? A ver, es que te digo que en verdad yo he tenido como los 2 mundos, porque tú tienes la UPC, que íbamos a la FME, a la Facultad de Matemáticas y Estadística, ¿no? Que es una facultad pequeñita, donde se hace más piña, más nueva, o sea, es nuevita, eso no sé cuándo la han construido, pero se ve súper nueva. Además tiene sala de ping-pong, con sala de juegos, no sé qué. La verdad, te soy sincero, en tercero no fui mucho a clase. El ping-pong me ganó, pero también es una distracción. Pero, o sea, no tiene nada que ver. Poca gente y tal, muy chulo. Después te vas a la UB, donde estuve los 2 primeros años. En la carrera se hace los 2 primeros años en la UB, que lo hago en la Facultad de Economía y Empresa, y los últimos 2 en la FME, Facultad de Matemáticas y Estadística, que es la UPC, ¿vale? Entonces, por esa parte, la UPC gana, porque tú te vas a la FE y es antigua, está un montón de gente, porque ahí no solo están los de estadística, están los de ADE, los de economía, y claro, no se puede comparar la cantidad de gente que hace ADE con la cantidad de gente que hace matemáticas o ciencias de datos, por ejemplo. Es mucho más pequeño. Entonces, a nivel de instalaciones, y que ni decir tiene, la facultad de la UB no tiene ping-pong ni nada así. Entonces, en ese nivel de eso gana la UPC, ¿no? Pero después, a nivel de oportunidades, cuando yo iba a hacer el Erasmus, por ejemplo, la UB tenía muchas más oportunidades, o sea, muchos más destinos y tal. Entonces, al final es un poquito, a nivel de prácticas lo mismo, también tenía más prácticas la UB, entonces es un poquito, a nivel de docencia y tal es lo mismo, porque al final siguen todos, en verdad los profesores se van turnando, aunque yo esté en la FME, hay profesores que vienen que son de la UB y así, entonces en verdad es lo mismo. Pero, claro, al final es como una balanza, yo creo que lo mejor es venir a las 2 y así ya tienes las 2 experiencias. Si puedes tener las 2, mejor, ¿no? Mejor que Sí, mejor. sí. A nivel de salidas laborales, como estadístico, no te tienes que preocupar, al menos en este momento. Porque todos mis compañeros, los que yo conozco, bueno, excepto uno, la mayoría de compañeros tienen trabajo, están bien. De hecho, a mí mismo, que ni siquiera estoy buscando trabajo, un compañero me dijo, oye, ¿te quieres venir justamente a Accenture? Porque a mí me dan, o sea, él está trabajando allí y a él le dan 2.000 euros por traerme a mí. Las prácticas son cobradas en estadística. Ahora que ya has terminado la carrera, ¿qué puntuación final le darías a la universidad? A nivel de estadística, yo la verdad es que a nivel práctico me parece que lo hacen bastante bien, porque especialmente la parte final de la carrera. La parte de inicio es más teórica, pero la parte final haces más cosas ya, prácticamente todo es práctico, entonces, o sea, tiene su parte de teoría porque es importante conocer los fundamentos no matemáticos que están detrás, pero también está la parte práctica y tal con proyectos y los exámenes, por ejemplo, pues tomas la base de datos, estas son las preguntas y tal. Está bastante bien. Yo le doy una puntuación bastante alta, 8. Vale, 8, wow, muy bien, te ha gustado, la carrera. Vale, ahora que, bueno, ya conoces más el sector, ¿te hubiera gustado hacer esta carrera en otra universidad? ¿O te hubiera gustado hacer otra carrera? Ahora que ya sabes más o menos diferencia entre mates y no estadística, aquí podrías explicar un poco. Cuando hice el Erasmus, o sea, lo comento porque la gente esto no sabe. Entonces, cuando hice el Erasmus, yo me fui a Sheffield, bueno, me quedé aquí en Barcelona por el COVID,
Pero me fui a Sheffield a estudiar las La mente asignaturas. estaba allí, ¿no? Tu mente estaba allí. Claro, al menos mi ordenador estaba allí. Los profesores estaban allí. Entonces, yo decidí, como me quedé con el gusanillo este de, oye, ¿cómo sería la carrera de mates? Y dije, pues vamos a aprovechar, y como era la carrera de mates y estadística allí, no era que había la carrera solo de estadística o de mates, eran juntas, pues Okay. digo, déjame coger. Y cogí asignaturas que fuesen más matemáticas del tema de demostración pura y dura, ¿no? Entonces la cogí y tuve las dos experiencias, así que por eso puedo explicar un poquito cómo es. La diferencia es, a ver, las matemáticas al final, la carrera de mates, es muy teórica. A nivel de, tú estás construyendo algo desde cero. Entonces te dan unos axiomas y a partir de ahí vas demostrando todo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todo lo que en matemáticas, lo que habéis hecho en bachillerato, que haces la integral, consigues la derivada, entonces, todo eso se tiene que demostrar. Pues básicamente en la asignatura de mates lo que harás es esto. Estos son los axiomas. Una función es tal cosa. Y a partir de esto vamos decidiendo, vale, pues entonces la suma de funciones se debe hacer de esta manera. No sé, que lo vas demostrando cada paso, ¿de acuerdo? Y entonces al final tú con todo este conocimiento en el examen te van a decir, sea una función tal, 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 demuestra tal cosa. Entonces, a partir del conocimiento que tú tienes, te tiene que venir la idea feliz, entre comillas, de cómo demuestro yo esto, ¿no? Al final, el que quiera hacer la carrera de mates tiene que ser una persona que esté más interesada en los fundamentos de las mates y tal, y en los retos y tal, y que sepa que lo que está aprendiendo no va a tener ninguna aplicación a la vida real. Que no quiere decir que, que le vaya a faltar trabajo, porque no, porque al final, cuando tú estás haciendo esto, vas a desarrollar una mentalidad de resolver problemas y tal, y de pensar diferente, que al final valoran mucho las empresas y lo cogen, ¿eh? Sí. Y lo único que hacen es, muchos prefieren, déjame coger un matemático, le enseño, venga, 6 meses de formación sobre X cosa, y venga, ya estás dentro. O sea, eso no es un problema. Simplemente que lo sepa lo que es el día a día. Mientras que estadística es más similar a lo que sería una carrera. La parte teórica de estadística sería más similar, especialmente primero y segundo, sería más similar al tema de una física de la ESO, de la ESO, del bachillerato, donde tú tienes unos conocimientos y lo aplicas y resuelves problemas y tal. Entonces, es bastante predecible lo que puede salir. Vale, entonces, ahora que ya sabes diferencia entre mates y estadística, ¿crees que has escogido bien? Sí, sí, porque al final es lo que te digo, mates no tiene ninguna aplicación. O sea, está muy bien la capacidad de pensar, ¿eh? Pero lo que es, por ejemplo, el nivel que yo tengo de programación, en mates no lo hubiese conseguido. Entonces, ya ahora vamos a la tercera parte y hablaremos de la carrera de estadística. Entonces, ahora quiero que me lo expliques, bueno, ¿qué es la estadística? ¿Cómo se lo explicaría a tu abuela? Tenemos un problema, ¿cómo podemos nosotros solucionarlo a partir de la información que ya tenemos? Y esa información es lo que nosotros llamamos datos. Entonces, nos encargamos de analizarlos y de intentar hacer cosas y a veces hasta predicciones, por ejemplo, ¿no? Realmente, o sea, la estadística es una, digamos, es una rama que se acaba dando en, al menos un poquito en todas las carreras, porque yo he hecho estadística, he hecho econometría, en biología también se hace estadística, ¿sabes? En todas las ramas se acaba haciendo como al menos las bases de la estadística, pero como para entender, ¿no? Cómo se sacan las conclusiones o cómo se analizan los datos un poco, ¿no? Vamos a por las asignaturas un poco que has hecho en primero, segundo, tercero y cuarto. El curso suelen ser cosas básicas, suele ser más teórico, ¿de acuerdo? Cálculo, álgebra lineal, son sobre todo matemáticas, ¿de acuerdo? Son derivadas, no sé qué, temas de vectores, todo esto, ¿vale? Al final, introducción y programación, esto es programación, pero no programación directamente estadística, que al final en la estadística normalmente no es tanto de programar, sino de, ya sabes, una función que te lo hace y lo vas haciendo. Aquí es hacerlo desde cero, ¿de acuerdo? Un pensamiento sistemático en el que, imagínate, tú tienes un vector que tiene diferentes coordenadas y te dice, calcula la media. Pues R, que es el programa que utilizarás aquí, pues tiene una función que es min. Tú le pones min, el vector, y te lo hace. Pero aquí no, aquí nosotros no sabemos hacer nada de eso, sino que lo haces tú manualmente. La primera es más dura normalmente porque, claro, ya cuando llegas a programación tienes una base de programación, entonces la gente está más acostumbrada, digamos. Aquí es donde la gente se la pega normalmente. Vale. Entonces, estadística descriptiva, entonces una diferencia estadística es como la iniciación al tema de estadística. Si lo ves, verás como que en general estas dos, partes de estas las vas a encontrar en todas las carreras. Es lo que verás que estarás haciendo tú, por ejemplo, seguro que has hablado de lo que es un intervalo de confianza, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que como puedes ver, aquí tenemos una asignatura para cada uno de estos, es porque se va más en profundidad, obviamente. Entonces, probabilidad también más teórica y mundo de todo el tema de probabilidad que tú también has hecho seguramente, sobre el tema de, yo qué sé, una binomial, todo esto. Y esto es una parte que voy a hacerlo todo junto ahora, y es que normalmente cada año hay como algo donde se puede aplicar el mundo de la estadística. Entonces aquí, pues, son unos principios de economía, aquí unos fundamentos de administración de empresas, aquí estadística pública, ¿no? ¿Dónde está? Como la Gestión de INE, la ¿no? calidad. Pública. ¿Qué? ¿Estadística pública sería como lo que hace la INE o Sí. no? Vale. Sí. Entonces, por ejemplo, de gestión de calidad, de calidad, donde tú, pues, puedes ver, por ejemplo, lo que sería
una fábrica, ¿no? Tiene que ir produciendo tornillos de una específica calidad, ¿no? Pues entonces tú tienes que ir mirando los datos para ver si esa máquina está a punto de fallar, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Y Pues los todo eso errores que hacen, ¿no? Esto. Exacto. Entonces eso, por ejemplo, aquí con las biociencias, pues es estadística aplicada al mundo de las biociencias, ¿no? Y econometría al mundo de la economía, ¿vale? O sea que esto está muy bien porque al menos vas viendo diferentes cosas y al final, cuando decidas si hacer un grado o lo que sea, pues tienes una idea, ¿no? Aparte en el mundo de las optativas, en la sección de las optativas, pues podrás decidir aún más si lo que quieras, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, después aquí seguimos construyendo, entonces suelen ser todas bastante teóricas, ¿de acuerdo? Probabilidades de procesos estocásticos, métodos de muestreo. La probabilidad es muy importante, esta es una asignatura bastante Troncal, dura. ¿no? ¿O qué? ¿De acuerdo? Pues sí, a ver, todas estas, yo diría, sí, es que todas estas son muy necesarias, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, software estadístico, aprendes a utilizar muy bien R y SAS, pero a nivel de lo que utilizarías en la carrera. Yo creo que esa fue una de las asignaturas más importantes, porque si no tienes bien esta base, después cuando hagas modelos lineales, pues te faltan cosas, ¿no? Porque al final, te pongo un ejemplo, software estadístico te enseñan cosas en generales de R, ¿no? Pero después en modelos lineales, que no te enseñan, se hace con R, ¿vale? No te enseña R en particular, pero por ejemplo en el examen, no sé si era parcial o lo que sea, te hizo una pregunta que era general de R. Entonces, tú tenías que saber, ¿sabes? Entonces, es muy importante. A ver, un poquito, estos son mates, métodos numéricos básicamente son métodos para aproximar, hay cosas que tú no puedes resolver directamente, entonces necesitas aproximarlas. Entonces, aquí, por ejemplo, en investigación operativa, que es lo de programación lineal que hacéis vosotros en sociales y seguramente en la carrera, pues aquí, o sea, aquí ya tocamos un poquito esto, pero aquí ya es con softwares y métodos un poquito más avanzados, ¿no? Para hacerlo más bonito, o sea, bueno, más bonito, más eficiente. Ese tipo de cosas, ¿no? Inferencia estadística es básico, que esto es básicamente pues contar estimadores, que estos estimadores son básicamente, imagínate, una media sería un estimador, una cosa así, ¿no? Una información que sacamos a partir de los datos. Pues cómo construir estimadores buenos, ese tipo de cosas, ¿no? Esta es súper teórica, esta le cuesta mucho a la gente también. Vale. Vale, entonces ya cuando Entonces, nos metemos... los 2 primeros años son sentar bases, ¿no? Entiendo, porque son Sí, un poco ver todo, pero no ves, o sea, ver un poco de las bases y asentar bien sí, las bases. No te exacto. adentras demasiado como a profundizar. Profundizas en tercero y en cuarto, ¿no? A ver, aquí estás profundizando, en estas partes estás profundizando bastante en inferencia, ¿eh? O sea, Vale, con esto es con lo que vivirías tu día a día normalmente. Y vale. este es más ya si tú quieres básicamente ser investigador de inferencia estadística. Aquí, por ejemplo, programación lineal, es eso, programación lineal. Esto sería la evolución de esta asignatura. Esto sería más lo que harías en sociales o lo que sea, y aquí ya vas pues más adentro, no sé qué, y aprendes más. Por ejemplo, esto de programación entera es cuando la solución solo puede ser entera. Entonces son métodos distintos para encontrar soluciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, esta parte sería más teórica, yo diría, ¿sí? Mientras que no quiere decir que no hagas programación y cosas que sean prácticas, ¿eh? Pero que lo que más vas a utilizar sería esto, modelos lineales, análisis multivariante. Aquí estos son prácticos. De hecho, análisis multivariante, la mayoría, creo que una cosa que tenía un peso súper importante era un trabajo, que era muy largo, que era de todo el semestre, y lo aplicabas. Diseño de experimentos, también súper práctico. Teoría de colas ya este es un poquito más teórico, pero también tenía su parte práctica. Uy, qué curioso. Entonces, ¿Esta teoría de colas qué es? teoría de colas está hablando de, es un proceso, imagínate que a ver, ¿cómo te lo digo? Si tú tienes un ejemplo sencillo sería las cajeras, ¿vale? Viene gente, ¿no? ¿Cuántas cajeras necesitas para que el tiempo de espera sea un determinado? Por ejemplo, pues eso lo determinan los supermercados, ¿no? Eso es un ejemplo muy sencillo de teoría de colas. Pues la estadística tiene dos grandes clases, ¿de acuerdo? La mayoría de estadística que estamos haciendo son frecuentistas y Vale, después está la otra que es la bayesiana, ¿de vale. acuerdo? Entonces, toda la estadística que hemos hecho en la carrera es bayesiana, hay frecuentista, perdona, pero esta asignatura nos muestra el mundo bayesiano que se utiliza en otros sitios. Entonces, por ejemplo, en temas de marketing digital, cuando tú haces un test A/B entre dos páginas web para ver cuál funciona mejor, y utilizas, por ejemplo, Optimizely, que es una cosa de Google, ¿no? Que utiliza eso, que sirve para hacer estas cosas, pues ellos utilizan estadística bayesiana para decidir cuál es la web que funciona mejor, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque la bayesiana no solo utilizan la poca información que tengan, sino que también el conocimiento previo de los expertos para hacer como una distribución que se mezcla de las dos, ¿no? Para al final conseguir una mejor estimación, ¿de acuerdo? Y eso, entonces, no sé, métodos no paramétricos y de muestra, esto es muy importante porque al final esto es cuando tú no sabes, oye, está muy guay si tú me das unos datos y yo sé que esto sigue una distribución normal. Imagínate la longitud de los brazos de la gente. Guay. ¿No? Pero esta cosa yo no tengo ni idea de si sigue una distribución ni nada. Pues bueno, hay métodos para cosas que no siguen distribución, que a lo mejor ni la siguen o tú lo desconoces y no tienes manera de comprobar si sigue esta distribución. Pues aquí Vale, hablas, métodos no paramétricos. vale. O desde el muestreo, que esto es si tienes pocos datos y tal. Entonces, esta parte, esta es pues, muy, muy práctica también.
Y esta es un poquito más teórica y práctica a la vez, pero bueno, esto es, como se hace más con lápiz y tal, suele ser un poquito más teórica, yo diría, aunque tiene su Vale, parte, una vale. mezcla. Y esta es práctica completamente. Esto es lo de SQL y básicamente te dedicas a escribir queries, consultas, que son códigos de SQL, a todo el rato. O sea, la última asignatura, que esto es, el modelo lineal, esto estás asumiendo que los datos siguen una normal, ¿no? Pero lo importante es que aquí en modelos lineales ya no hace falta que la familia sea una distribución normal, sino que puede ser una gaussiana, o sea, una inversa gaussiana, una gamma, una lo que sea. Lo que pasa es que tiene que ser la familia exponencial, que es un grupo muy grande, ¿eh? Binaria, binomial, todas estas funcionan. Entonces es bastante grande. Y esto es lo que utilizaríamos, por ejemplo, los que estén interesados en el mundo de actuariales. El modelo lineal generalizado es súper importante, porque, por ejemplo, para precios, por ejemplo, se utiliza mucho la gamma o la inversa gaussiana, suele funcionar muy bien. Entonces luego ya sería optativas y Sí. trabajo de fin de grado, que el tema optativas podrías convalidarlo con prácticas, entiendo. Exacto. Te puedes hacer 2 prácticas. Bueno, está ahí esto, básicamente, o sea, coger una del primer trimestre y otro del otro. Aquí también, en verdad, tú podrías cogerlas, así que tampoco quiere decir que solo las puedes hacer en cuarto. A partir de tercero las puedes coger. Perfecto, yo creo que ha quedado bastante claro y bueno, si tienen dudas pues pueden comentar y lo resolvemos. Pero una persona que sale de la carrera de estadística, ¿cuáles son las salidas profesionales más comunes? Seguro que es muy amplio, pero ¿dónde suele acabar la gente, no? Entonces, es muy difícil responder a esta pregunta por eso, porque es que puedes, al final, tú decides. O sea, vale, me gusta la estadística o lo que sea, pero ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Dónde te gustaría aplicarlo? Porque posibilidades tienes. ¿Te gusta el deporte? Pues aplica las cosas de deporte. Un amigo mío, por ejemplo, quiere ser el tío que hace los análisis de los equipos de la NBA, por ejemplo. Joder. Guay, ya ves, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque es lo que voy a hacer yo. Es súper amplio. Lo único que te da la estadística, digamos, es como una herramienta que puedes aplicar pues a donde tú quieras, básicamente. Bueno, por lo que hemos visto en el plan de frente, ahora que hablando del intercambio, las asignaturas son todas en castellano y en catalán. Sí, yo creo que sí. Sí. Vale, entonces, claro, cuando lo empezaste a hacer en UK, el intercambio, fue mucho, bueno, no creo que sea muy difícil porque al final es el lenguaje matemático lo que usas, ¿no? Y tal, pero ¿te costó? ¿Lo viste complicado en ese sentido o no? A mí personalmente no, pero claro, o sea, al final también eso depende del nivel de inglés que tengas. Entonces ya vamos a la cuarta parte y hablaríamos pues de estudios posteriores y de tu experiencia, ¿ok? Entonces, para poder ejercer de estadístico, ¿necesitas hacer un máster? No, No, ok. no hay una especialización al final dentro del mundo de la estadística en sí, porque piensa, es lo que te digo, al especializarte tendrás que decidir a qué industria te vas a dedicar y no pueden crear un máster. No, tenemos todas las industrias. Entonces, eso no está, pero si tú quieres hacer, oye, yo me dirijo a esta industria, entonces, ¿qué funciona? Ciencias actuariales, pues está el máster de ciencias actuariales, que tiene conocimiento de estadística en su interior, pero no es algo que sea estadística para ciencias actuariales. O sea, el máster este de ciencias actuariales que quieres hacer, ¿ya has mirado universidad? Sí, ¿O es lo que, en la UV? ¿Qué es lo que estarás haciendo principalmente en estos 2 años? Ah, vale. No sé, es que todo lo que he visto era básicamente estadística y matemáticas, ¿no? Aplicada al mundo de las ciencias naturales, que será análisis de riesgos de distintas maneras, y después también una parte que es más, hay una parte que es pequeña de derecho, que digamos que son 2 o 3 asignaturas, que esto es importante porque al final tú estás, imagínate, dentro de una aseguradora, hay cosas de la ley que tú no te puedes saltar a tu conveniencia, es importante saberlas. Vamos a hablar de tus experiencias laborales, si te parece. Un poco tu currículum, pero resumido. Entonces, yo durante la carrera, pues la primera parte que lo hacía con una cosa estaba construyendo Aventúrate, que era un proyecto donde ayudábamos a gente pues, a probar matemáticas y estadística. Al principio era para gente de bachillerato, después pivotamos a la gente de la uni porque tienen más dinero y estaban más necesitados, y ahí fue cuando empezó realmente a funcionar el tema. Y, eh, y nada, entonces durante ese tiempo yo estuve aprendiendo marketing digital para aplicarlo a este proyecto, básicamente. Y entonces este proyecto ya se ha dejado de hacer, por lo que tengo entendido. Sí, de esto yo ya tenía el conocimiento de marketing y tal, y justamente poco después me llamó un chico que era, bueno, un chico que yo había conocido y tal, que fue el que en verdad me introdujo en el mundo del marketing digital y que había vendido él su agencia y que la gente que lo tenía que querían trabajadores y tal, y me dijo que si yo quería, y digo, bueno, vamos a ver. Entonces me fui allí, claro, en ese momento yo tenía bastante conocimiento del tema de email marketing, ¿sabes? Entonces, bueno, de email marketing, no tan solo, de marketing en general. Entonces me llevaron allí y estuve trabajando allí, me gustaba, así que estuve un tiempo.
pum, pum, y después cuando empecé la uni de nuevo, pues estuve 3 meses o así, básicamente por temas de tiempo y porque dije, venga, ya está bien por hoy, y o sea, por ahora, y ahora quiero hacer algo por mi cuenta. Entonces ahí empecé a hacer, intenté crear una agencia que iba a ayudar a dentistas a conseguir más clientes a través de Facebook Ads. Problema, que no me daba la vida, porque me estaba sacando el Advance, me estaba sacando el carnet de conducir y estaba con la carrera y esto. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo en stand-by esto y lo vamos a esperar hasta que acabe justamente este semestre de la uni, ¿no? Y así, además, el Advance hoy tenía el examen en diciembre y lo del coche también por ahí. Entonces digo, todo junto, me lo saco y listo. Entonces me saqué los otros tres, pero en ese momento fue cuando pasó el tema de la pandemia. Entonces dije, ahí va, los dentistas están cerrados, ¿qué hago? Entonces digo, bueno, esta idea no fue muy buena, pero o sea, en ese momento yo pensaba que era buena idea. Ahora mismo no lo hubiese hecho, pero da igual. Dije, pues sabes qué, como Estados Unidos estaba mejor, y yo obviamente no me iba a imaginar que esto iba a ser una cosa que iba a alargarse 2 años o lo que fuese. Digo, pues sabes qué, me voy a Estados Unidos y vamos a ofrecer servicios allí. Total, como lo puedo hacer desde aquí, es indiferente. Y ahí conseguí, no sé, al mes o 2 meses, un cliente, CJ se llamaba, y estuve trabajando con él un año o así, muy bien la verdad. Y nada, fuimos así. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en algún momento, mientras esto yo me estaba sacando la uni, todo esto. Entonces, claro, tampoco podía escalar mucho porque es que no tenía el tiempo para hacerlo. Entonces, en un momento yo me di cuenta de que si yo quería construir algo grande, no podía crearlo en Estados Unidos. Por el simple problema de que, vale, yo sé inglés, te lo escribo y tal, pero al final no soy nativo. Y para temas de ventas y todo esto, es muy importante eso, por ejemplo, en los escritos, como más natural suene, como más, a lo mejor, no sé cómo explicarlo, pero al Sí, final sí, se sí. nota la diferencia cuando es un nativo y cuando no. Aunque se entienda, al final es mucho mejor cuanto más natural suene. Él estaba muy contento y tal, pero al final yo dije no, 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 y decidí venir aquí a hacer esto de más, ¿no? Es una agencia de marketing digital donde ayudamos a empresas, específicamente a tiendas online, a escalar sus ingresos a través de email marketing. Que el email marketing es pues, los correos que habréis recibido diciendo, yo qué sé, del Zada, el Corte Inglés, lo que sea, estamos en descuento un 20%, lo que sea, ¿no? Esta empresa o sea, no era una empresa existente, la has creado tú No, no, todo desde cero. desde cero. O sea, pero esta misma empresa es la que usaste para entrar en el mercado US o has creado otro nombre. No, lo he cambiado, lo he Ah, ok, cambiado. ok. Antes operaba como Iverson Consulting y ahora más. Madre mía, qué nombre más catchy, ¿eh? Entonces, consejos para aquellos que quieren hacer esta misma carrera o en esta misma universidad. ¿Qué consejos les darías? De decir, me hubiera gustado que me hubieran dicho esto. Yo recomiendo que hagáis el científico. Bueno, no tan solo por esto de los mates, sino que también pues, hay más asignaturas del estilo física y química que los conocimientos no los vas a llevar, pero es del mismo tipo, ¿no? Es resolver problemas al final. Cuanto más te acostumbres, pues mejor. Pregúntate de dónde antes quieres acabar y no tan solo lo que vas a hacer en la carrera, sino qué vas a hacer después, porque vale, son 4 años de la carrera, pero es que son 40 de tal, lo que sea, afuera. Entonces tú tienes que ver si esto realmente es algo que a ti te parece que, bueno, que te gustaría lo que sea. Investiga todo, investiga cuánto gana, cuánto no gana, cómo es la vida, no sé qué, porque al final tú tienes que también, aparte del, ya, olvidémonos del mundo laboral, tu vida en general, qué es lo que quieres, cuánto cuesta el estilo de vida que tú quieres, porque no tiene sentido que tú te metas, oye, mi estilo de vida cuesta 5.000 euros, pero voy a ser profesor de bachillerato cobrando 2.000, es que no lo vas a conseguir, es que no hay, o no sé, a lo mejor haces un doble trabajo, pero no sé cómo, o sea, al final, plantéatelo y si no lo sabes, testea cosas, prueba. Todos deberíamos de aprender un poco de ti, porque es eso, siempre vamos con esa inseguridad, ¿no? De decir, uy, ¿y si elijo mal? Uy, ¿y si no tal, ¿no? Pero al final siempre es probar y hasta que no te pruebas no sabes lo capaz que eres. A veces no importa tanto dónde estés, sino que tú sientas que las acciones que estás tomando van hacia algún sitio. A lo mejor es un sitio perdido, ¿eh? Es indiferente, pero mientras tú te sientes que estás dando, lo peor es cuando te sientes estancado y miras hacia atrás y dices, uy, no he hecho nada, no sé qué, te sientes como vacío, como que no tiene sentido. Mientras te estés acercando, aunque sea a comprarte una salchipapa, mira, estás haciendo algo. Estás haciendo algo, ¿no? Pues ya está. Entonces, ya para cerrar esta entrevista, sí, pues si te gustaría compartir una experiencia con nosotros, o sea que me parece curioso, ¿no? Porque cuando o sea, la gente normal está viendo Netflix, Iverson está en su habitación resolviendo teoremas, ¿no? Y da gritos de alegría cuando lo consigue. O sea, No, pero, o sea, bueno, lo que sea, no sé. A mí es que siempre es por lo que me da, ¿eh? Te lo digo, yo voy a épocas, que lo mismo te digo, me da esto, que lo mismo me da por el fútbol y me pongo a verme los partidos del Madrid, porque soy del Madrid. O sea, tampoco que la gente se piense, madre mía, este chaval, soy una persona normal. vamos a cerrar ya esta entrevista. Y nada,
os recomiendo a todos pues que si os ha gustado si os ha gustado esta entrevista con Iverson, pues que la compartáis con más personas que estén interesadas en hacer una trayectoria similar a la que ha hecho él. Y sobre todo, pues comentarnos cualquier duda que tengáis. Y quiero que esto sea también una plataforma para resolver dudas o cuestiones, todo tipo de cosas que tengáis, ¿vale? Y bueno, que os leemos y suscribiros al canal. Nos despedimos. Gracias. Adiós.